Bueno, una vez más queremos darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante estos 2 días. Estamos llegando ya al cierre de este Foro Internacional de Inversiones y debíamos hacerlo por todo lo alto. Así es, Diana. Efectivamente, tenemos con nosotros a dos invitados internacionales que son de primerísimo nivel. Para comenzar, quiero darle la bienvenida desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos acompaña de forma virtual su director adjunto, Federico Bonaglia. Bienvenido, señor Bonaglia. Él apoya el establecimiento de las orientaciones estratégicas y la ejecución del programa de trabajo del Centro de Desarrollo, garantizando que el análisis y el asesoramiento de la organización se mantenga en la vanguardia del pensamiento político y produzca resultados. Bienvenido a la distancia. Adelante. Buenas tardes, ¿podemos empezar? Lo escuchamos, adelante, por favor. Perfecto. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al ministro Julio José Prado y a los organizadores del evento Ecuador Open for Business por la tan amable invitación al Centro de Desarrollo de la OCDE a participar en este importante evento. Esto es un ejemplo más de colaboración fructífera entre Ecuador y el Centro de Desarrollo, en particular desde que el país se unió como país miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE en 2019. Actualmente, y como resultado de la pandemia que estamos atravesando, vivimos en un contexto de gran complejidad. Y, sin embargo, este es un buen momento para ser ambiciosos y adoptar reformas que conviertan la salida de la crisis en una oportunidad para un desarrollo que sea más inclusivo y más sostenible. Para ello, necesitamos el compromiso de todos los actores, el gobierno, sociedad civil y especialmente en este lugar el sector privado. En ese sentido, quisiera señalar el papel fundamental de la transformación productiva para esta recuperación y para que la recuperación sea una recuperación más fuerte, más inclusiva y más sostenible. Ecuador, al igual que América Latina, se enfrenta desde algunos años a una trampa de productividad en donde la baja productividad está asociada a una estructura exportadora centrada en sectores de poco valor agregado que tienen bajo nivel de sofisticación. Permíteme de compartir algunos datos. En los años 90, la productividad laboral de Ecuador, como porcentaje de la productividad laboral de la OCDE, era de un 37%. En este año, el promedio de América Latina era 43%, la mitad más o menos del nivel de la OCDE. A hoy, este nivel ha venido cayendo hasta el 19% en 2019. Significa que estamos una reducción de la mitad, más o menos, del nivel de productividad entre los años 90 y el 2019. Y esto nos lleva a pensar que para llevar a cabo la transformación productiva es fundamental una mayor apertura de Ecuador al mundo y una mayor presencia del mundo en Ecuador, como destaca el lema de este evento. Permíteme de mencionar algunos datos que muestran la gran oportunidad que Ecuador tiene por delante para mejorar su posicionamiento en el mundo y para alcanzar y mejorar su transformación productiva. En primer lugar, la inversión extranjera directa, que desafortunadamente permanece baja,
si la comparamos con los niveles internacionales en país de nivel de desarrollo similar al Ecuador. Si nosotros miramos al stock de inversión extranjera directa, este representó el 18,1% del PIB en 2019, y eso es muy por debajo del nivel promedio de la región de América Latina y del Caribe, donde el stock de inversión extranjera directa es el 56,3% del PIB. Y si lo comparamos con la OCDE, el nivel en los países de la OCDE, el nivel promedio es del 59,4%. Es decir, que Ecuador se sitúa en el bajo de la curva de América Latina. Es verdad que la inversión extranjera directa ha sido fundamental, por lo que se puede mejorar la perspectiva del sector petrolero y minero, pero no es que una más grande apertura a la inversión extranjera directa se puede acompañar y puede resultar en una mejor diversificación de la economía. Una economía abierta como la ecuatoriana puede beneficiarse de entradas de EID para impulsar el crecimiento económico en sectores manufactureros y comercializables y en industrias que añaden valor a los sectores productores de materia prima. El segundo punto que me gustaría hacer es sobre la integración comercial. La integración comercial de Ecuador con la región de América Latina, el Caribe y con el mundo puede seguir potenciándose de manera importante. Si miramos el total de las exportaciones de Ecuador, el contenido importado de otros países representa tan solo un 14%, como señala el próximo informe Perspectiva Económica de América Latina, que vamos a presentar en algunos días aquí en París. Si miramos a otros países de la región, como México, por ejemplo, en México el total de exportación, el contenido importado de otros países llega hasta el 44%. Eso significa de este 14%, el 28% de los insumos vienen de los países de América Latina, siendo Estados Unidos el primer proveedor con un 38% de los insumos. Esto a señalar que, desafortunadamente, la integración de Ecuador en América Latina y Caribe es inferior a la integración de otros países, y que esto significa también que hay oportunidades para incrementar esta integración regional. En resumen, nosotros, al Centro de Desarrollo de la OCDE, pensamos que debemos aprovechar de las oportunidades de la recuperación post-pandemia para avanzar hacia una transformación productiva digital y verde que pueda beneficiarse de las dos grandes tendencias que serán gran palancas de desarrollo en el futuro inmediato. De un lado, como lo decía, la transformación digital, y de otro lado, la transición verde. La transformación digital, como lo señalamos en nuestro informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, es una gran oportunidad para la región y para Ecuador en particular. Ecuador ha registrado un importante avance en cuanto al uso de Internet. Si miramos al año 2018, el 57% de la población utilizaba Internet con regularidad, casi el doble de la proporción de 2010. Sin embargo, esta proporción todavía se sitúa por debajo del promedio del 67% de América Latina y el Caribe y del promedio del 84% en la OCDE. Esto es decir, de un lado, un progreso muy fuerte, pero un nivel que permanece insuficiente. Es fundamental seguir impulsando esta transformación digital y hacerlo de una manera justa, cerrando las brechas digitales existentes. Si miramos a la distribución de las oportunidades, en promedio, la brecha en el uso de Internet entre los hogares de los quintiles más ricos y el uso de Internet de los hogares más pobres es de casi 34 puntos porcentuales. Esto para decir que la transformación digital no es únicamente una herramienta para fortalecer la transformación productiva, es también una herramienta para cerrar brechas de pobrezas y brechas sociales
como lo ha mostrado la pandemia con la necesidad de cerrar escuela y utilizar educación a distancia. Y desafortunadamente, hogares más desfavorecidos no pudieron beneficiar adecuadamente en muchos países de América Latina de estas oportunidades. El Leo, en nuestro informe sobre América Latina, muestra también que el número de empresas que usan medios digitales en sus operaciones rutinarias es relativamente bajo. Eso es un problema de América Latina en general, pero es un problema en Ecuador también. En Ecuador, el 94% de las empresas está conectada a Internet, y eso es una buena cosa, pero poco menos de la mitad usan la banca en Internet, y solo un 14% de las empresas usan Internet para adquirir insumos. Esto, como lo dicho, era el primer punto que me gustaba destacar. El segundo punto es cómo la transición verde puede también ser una oportunidad para que la recuperación sea más inclusiva, sostenible y resiliente. Ecuador, como lo sabemos, es uno de los países megadiversos del mundo. La biodiversidad es una riqueza y por tanto una transición verde que sea justa es fundamental no solo para conservar sus grandes recursos naturales, sino también para aprovechar su potencial de desarrollo. Permite destacar que la bioeconomía y la economía circular son ámbitos prometedores en los que el Ecuador puede tener una posición ventajosa dada su diversidad climática y biológica. En todo ello, nosotros pensamos que será fundamental diseñar mecanismos para que esta transición ecológica sea efectivamente justa y compense de manera suficiente a quienes puedan verse inicialmente afectados de manera negativa. Complementariamente a estos dos puntos, y voy a terminar pronto, quisiera también destacar el papel fundamental del sector privado en estos esfuerzos, así como las alianzas público-privadas. Igualmente, para avanzar en la agenda de reformas, será fundamental alcanzar un consenso amplio y sólido en torno a estas reformas. Y acá el papel del sector privado y de desarrollar un consenso con el sector privado va a ser fundamental. Es necesario repensar el contrato social. Vimos en muchos países de la región tensiones y un nivel de confianza de la ciudadanía en las instituciones que bajó mucho. Y para esta razón pensamos que es necesario repensar este contrato y que la salida de la pandemia y de la crisis puede ser la oportunidad para hacer este nuevo contrato social, para hacer reformas que puedan mejorar el bienestar de la población, pero para poder hacerlo necesitamos un consenso largo en el cual el sector privado necesita aportar su visión, su apoyo y compromiso. En todo este proceso, puedo concluir diciendo que desde el Centro de Desarrollo de la OCDE estamos muy comprometidos a apoyar las autoridades ecuatorianas en estos esfuerzos. En ese sentido, me gustaría invitar a todos y todas el 2 de diciembre a la presentación de nuestro nuevo informe Perspectiva Económica de América Latina 2021, que es un informe bandera sobre América Latina y el Caribe producido para el Centro de Desarrollo de la OCDE, CEPAL, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y Unión Europea. Esperamos que el presidente Lasso podrá unirse en este importante lanzamiento, en este importante evento, donde vamos a tener el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el presidente de Colombia, Iván Duque. Por último, quisiera señalar que estamos trabajando de manera muy estrecha con Ecuador, con el apoyo de la Unión Europea, en la preparación de un estudio multidimensional que tiene como objetivo de apoyar el proceso de reforma e identificación de buenas prácticas que pueden permitir a las reformas del gobierno de ser exitosas y de producir los resultados esperados. Tenemos en este estudio la convicción que necesitamos trabajar juntos con los diferentes actores de la sociedad, incluido con el sector privado, y vamos a pronto empezar la segunda fase de este estudio,
Esperamos poder continuar este diálogo con todos ustedes para que este estudio sea un gran éxito y que pueda apoyar el gobierno en sus reformas. Cuenta también con nosotros. Muchas gracias y, ancora una vez, mejor deseos para este importante evento. Muchísimas gracias al señor Federico Bonaglia por sus palabras. Gracias nuevamente. De manera virtual, pues nos acompañó. Queremos invitar también a todos a permanecer con nosotros para la clausura de este evento, que contará con la presencia de Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, la señora Jimena Garzón, ministra de Salud, y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Ahora invitamos al escenario a Juan Verde, presidente de Advanced Leadership Foundation, quien compartirá con nosotros su conferencia magistral Ecuador, el momento oportuno. El señor Juan Verde es un reconocido estratega internacional para el sector privado y para el público. Como profesional, diseña soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras y establecer alianzas estratégicas. Durante la administración del presidente Obama, Juan Verde ocupó el puesto de subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos. Y en el sector privado, Juan Verde ha sido consultor de diversas empresas prestigiosas como Google, Cisco, SAS, American Express y Banco Santander Investment US. También ha colaborado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial. Señor Juan Verde, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y particularmente muchísimas gracias al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, al señor Claver. También muchísimas gracias, por supuesto, al presidente de la Nación, al señor Guillermo Lasso, y gracias a todos ustedes también, por supuesto, al ministro Prado, por haber creado este espacio de pensamiento, de diálogo estratégico para intentar definir cuál es la ruta más apropiada a partir de ahora para que Ecuador avance de forma clara y contundente hacia una mayor competitividad y modernidad. Y la verdad es que es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero empezar describiendo de forma rápida cuáles son las 3 ideas que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, que el mundo está ya en mitad de una transición a un modelo económico de bajas emisiones. Y ahí, en ese contexto, Ecuador tiene una oportunidad única de posicionarse. En segundo lugar, que en Ecuador se están creando las condiciones propicias en estos momentos para que invertir sea más fácil, más seguro y, por supuesto, más ventajoso para más gente. Y creo francamente que esto lo puedo resumir con una frase: una actitud oportuna en un momento oportuno. Y en tercer lugar, que el COVID ha hecho que Estados Unidos tenga que reorientar parte de su cadena de suministro hacia Latinoamérica. Y esto significará, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para Ecuador y para el resto de la región. Veamos la primera de esas 3 ideas. Yo no quiero quitarle importancia ni mucho menos al COVID-19 y particularmente para las millones de personas que han perdido a seres queridos. Sin embargo, creo que es importantísimo intentar sacar conclusiones que nos inviten a reflexionar sobre la grave amenaza que representa el cambio climático y la gran oportunidad que al mismo tiempo representa la sostenibilidad. Miren, la Organización Mundial de la Salud en el año 1999 elaboró y publicó un informe que le envió a todos los jefes de Estado en todo el mundo. Ese informe tenía 3 conclusiones muy sencillas. La primera, que se avecinaba una pandemia, que era cuestión de tiempo, no sabíamos exactamente cuándo, pero era casi inevitable. En segundo lugar, que a nivel mundial no estábamos preparados para enfrentarnos a esa pandemia. Y en tercer lugar, que teníamos que empezar de forma inmediata a colaborar en temas de investigación, en temas de desarrollo sobre vacunas, investigación primaria. Teníamos que hacer todo lo posible para tomar en consideración los planes de contingencia y entender cómo nos podía afectar a la cadena de suministro, a la salud, a la estabilidad social y política. Y aquí estamos, absolutamente sorprendidos por lo que ocurrió. Miren, la comunidad científica lleva avisándonos sobre las consecuencias catastróficas del cambio climático para la estabilidad económica mundial, no durante los últimos 20 años. Lleva 42 años avisándonos de esto. Por consiguiente, no entender que tenemos que hacer todo lo posible para colaborar,
para trabajar conjuntamente codo a codo y crear un panorama muy distinto de cara al futuro, porque hoy la pandemia es la amenaza latente, presente, pero la grave amenaza para la estabilidad económica mundial es el cambio climático. Sin embargo, yo no he venido aquí a hablar de catástrofes, he venido aquí a hablar de oportunidades. Y si bien el COVID-19 ha sido un grave problema, catastrófico desde un punto de vista económico y por supuesto desde un punto de vista de salud, también viene a representar una gran oportunidad casi para hacer un reset, un reinicio y apostar por una nueva economía de bajas emisiones que también es mucho más sostenible, más equitativa y que nos permite de ahora en adelante ser más resilientes y más competitivos. Esto que ven aquí es un gráfico o una fotografía que quería compartir con ustedes. En estos momentos de crisis hay voces en la región que dicen que la única prioridad a partir de ahora debería ser solo y exclusivamente retomar la senda del crecimiento, generar empleo, generar actividad económica y que cuando todo vuelva a cierto grado de normalidad, entonces y solo entonces podremos volver a permitirnos el lujo de pensar en la sostenibilidad. Yo con un apellido como Verde, como ustedes comprenderán, no soy una de esas voces. No creo que tenemos que elegir entre salvar el planeta y apostar por un desarrollo económico. Son las dos cosas y van de la mano. He ahí la gran oportunidad. Porque apostar por la sostenibilidad significa apostar por competitividad, por desarrollo tecnológico, por conocimiento humano, capacidad y sobre todo propiedad intelectual. Apostar por el desarrollo económico de nuestra región significa también pensar en el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos. Y a esas voces que dicen que la prioridad tiene que ser el planeta y solo la economía, les diría lo siguiente: sin planeta no hay economía. No tenemos por qué elegir, son las dos y van de la mano. Yo tenía un profesor en la Universidad de Harvard que decía que la mejor forma de diferenciar lo que es una moda pasajera o una tendencia pasajera en términos económicos y diferenciarlo de lo que es una realidad inevitable es analizar el flujo de capital. ¿Hacia dónde va el dinero? Follow the money theory. Les invito a que sigamos el dinero y veamos a dónde van los flujos de capital. Esto que ven aquí es cuál ha sido el comportamiento del mercado de emisión de bonos desde el 2014 hasta ahora, en tan solo 7 años. En el 2014 se emitieron aproximadamente 2.000 millones de dólares en bonos verdes. Miren el tipo de crecimiento y particularmente en los últimos 3 años. En el año 2020 se esperaba que termináramos con la cifra récord de 110.000 millones de dólares. Se equivocaron. Cerramos el año pasado con 150.000 millones de dólares en bonos verdes. De 4.000 hace 7 años a 250.000 que se esperan en el 2021. No se ha visto este tipo de crecimiento en ciertos sectores estratégicos de la economía en tan poco tiempo. Y cuando analizamos esto un poquito más y empezamos a entender que no solo los bonos verdes son mecanismos de financiación de proyectos en Latinoamérica de sostenibilidad, sino que también hay todo tipo de bonos, los bonos sostenibles que también incluyen el impacto social, la calidad del aire y muchos otros tipos de bonos que tienen un impacto positivo en el desarrollo de la sociedad y de la economía. Y miren el crecimiento. En el 2017 se invirtieron apenas 200.000 millones en bonos sostenibles. En el 2020 se rompió el récord que nadie pensaba que seríamos capaces de alcanzar en 10 años. 510.000 millones de dólares en el 2020. Este año, un año después, vamos a cerrar con más de 1.100 millones de dólares en emisión de bonos sostenibles. ¿Hacia dónde va el dinero? El dinero va hacia lo verde. Lo más importante para mí es resaltar que esto no es una iniciativa del sector privado, de los gobiernos, de las entidades multilaterales. Esta verdadera revolución verde está siendo liderada por el sector privado. Y yo no conozco empresarios aquí ni en ninguna parte del mundo que les guste perder dinero. Lo hacen porque saben que es rentable. Lo saben porque es el futuro. Y como decía el presidente Obama, si quieres entender la sostenibilidad desde un punto de vista empresarial, dile a un empresario qué es mejor: ganar mucho dinero durante poco tiempo o ganar muchísimo dinero durante muchísimo tiempo. Y que al mismo tiempo te permita hacer el bien y que te vaya bien. De eso estamos hablando. Miren, Larry Fink es el presidente del mayor fondo de inversión del planeta, BlackRock.
BlackRock gestiona aproximadamente 9 trillones de dólares. Es el mayor inversor institucional en Latinoamérica, el mayor inversor institucional en el mundo entero. Antes de la pandemia, Larry Fink sorprendió al mundo entero porque hizo el anuncio de que BlackRock iba a incorporar un criterio de sostenibilidad en todas sus inversiones y que a partir de ese momento no iba a invertir en ningún tipo de acción, participación o empresa que no tuviera un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. No solamente eso, dijo que iba a desinvertir paulatinamente en todos los activos y empresas que no tuvieran un impacto positivo. Esto no lo hizo Larry Fink y BlackRock por filantropía, o no lo hicieron desde luego porque era lo ético y lo correcto, lo hicieron porque se dieron cuenta que era lo rentable, lo competitivo. Desde entonces a hoy, en tan solo un año y medio, ya son más de 40 fondos de inversión, los más importantes de Estados Unidos, que han adoptado ese criterio de sostenibilidad en sus inversiones presentes y futuros. Bank of America anunció el mes pasado que va a invertir un solo banco, $1 trillón para acelerar la transición energética de Estados Unidos. ¿Hacia dónde va el dinero? A la sostenibilidad. Esto que ven aquí es un gráfico relativamente sencillo. En azul pueden ver cuál ha sido el comportamiento de las empresas bursátiles, cuál ha sido la evaluación de estas empresas en los últimos 18 meses. En azul tenemos las empresas que son responsables con el medio ambiente y en rojo son las empresas del S&P 500, las empresas más de carácter industrial, tradicionales. En los últimos 18 meses las empresas que eran responsables con el medio ambiente han visto su evaluación duplicada, un 100%. Tiene sentido ético y moral, por supuesto, pero sobre todo tiene sentido desde un punto de vista de competitividad, de rentabilidad, de posicionamiento estratégico. Este es un país que está haciendo una gran apuesta por el petróleo, por el gas y desde luego tiene que seguir haciéndolo. A mediano y largo plazo el mundo va a cambiar, la economía cambia. Pero miren esto. Lo que ven ahí en las barras de colores es la cantidad de dinero total que se ha ido invirtiendo desde el 2004 al 2020 en el despliegue de las energías renovables. Miren el tipo de crecimiento, incluso en mitad de la peor crisis económica que habíamos vivido en casi 100 años. En el 2008 siguió creciendo una y otra vez. Los últimos 5 años han sido años récords, que vuelven a romperse los récords que nadie pensaba que se podrían romper nunca. En el año 2020 se invirtieron más de $500.000 millones para el despliegue y desarrollo de las energías renovables en todo el mundo. Pero lo sorprendente de este gráfico no es eso. Lo sorprendente de este gráfico es la línea gris que ven ahí. La línea gris es el total que se ha invertido a nivel mundial año tras año en el desarrollo y despliegue de los combustibles fósiles. Desde el año 2009 en adelante hemos visto cómo cada vez se invierte más en energías renovables, energías limpias, y desde luego de forma exponencial ya en el 2020 y 2021. Esto es importantísimo entenderlo en el contexto latinoamericano. Según el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Latinoamericana de Energía, América Latina y el Caribe tienen un potencial eléctrico renovable 22 veces mayor que la demanda esperada para el 2050. Para toda esta transformación de la economía mundial hace falta dinero y financiación, y yo lo entiendo perfectamente. El dinero está. Y está porque a raíz de esta crisis económica creada por la crisis sanitaria del COVID-19, se van a invertir en los próximos años trillones de dólares en todo el mundo en planes de recuperación económica, de incentivos fiscales y financieros para fomentar el crecimiento económico. Y esa es la oportunidad. Las grandes economías del mundo lo tienen muy claro. En Europa se van a invertir $750.000 millones en un plan de recuperación económica llamado Next Generation Funds. Y los fondos en próxima generación incluyen un 62% de ese dinero va a ir dirigido a proyectos que tengan un componente de sostenibilidad y de digitalización. Ambos conceptos van de la mano, no se pueden diferenciar. Y en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Yo llevo 35 años en Estados Unidos, he tenido la inmensa fortuna de haber conocido al presidente Biden desde hace muchísimos años y haber formado parte de su gabinete de campaña. Y lo conozco desde que yo trabajaba en la administración de Obama. Es una verdadera revolución verde la que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Biden la semana pasada logró pasar el primer paquete de financiación del proyecto de reconstruir mejor, Build Back Better.
1.7 trillones de dólares, cuyo denominador común es la eficiencia energética, la movilización, la movilidad eléctrica, las energías renovables y la mayor inversión en I+D+I en la historia de Estados Unidos. ¿Dónde va el dinero? El dinero va hacia la sostenibilidad. He compartido con ustedes gráficos, estadísticas, números, pero voy a compartir algo quizás más subjetivo. El mundo está cambiando. Los hábitos de consumo están cambiando. Por consiguiente, deberíamos pensar como empresarios, ¿cómo y qué le doy al cliente del mañana? Porque el de hoy me está pidiendo que le dé algo distinto. Según este análisis que acaba de completar el año pasado, IBM, en un análisis de hábitos de consumo a nivel mundial en 39 países en 5 continentes, miren esto, el 77% de los consumidores considera importante que una marca ofrezca más productos y servicios. O sea, nos está diciendo el mercado que quieren que les demos más opciones sostenibles. El 57% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo para reducir su impacto ambiental. ¿Qué significa esto? Que está dispuesto a irse con la competencia si no le damos lo que quiere. El 75% de los consumidores pagaría hasta un 10% más por productos y servicios sostenibles. Y si queremos hablar de oportunidades de negocio, por favor, miren la última de estas conclusiones. En igualdad de condiciones, el consumidor, si le das a elegir entre 2 productos o 2 servicios en igualdad de condiciones de calidad y precio, el 92% siempre va a querer un producto responsable con el medio ambiente. ¿Quieren hablar de oportunidades? Ahí está la oportunidad. Porque si somos capaces de aplicar innovación, tecnología, imaginación, creatividad, lo que haga falta para darle al cliente lo que quiere, el 92% de esos clientes irán con nosotros. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es que esto es un momento de entusiasmo, de ilusión, de pasión para este país. Un momento histórico. Y Ecuador está haciendo todo lo posible para crear las condiciones propicias que logre y haga que florezca el emprendimiento y sobre todo que logre atraer la inversión extranjera. Miren, yo he tenido la inmensa fortuna de haber trabajado durante las últimas décadas con grandes líderes políticos. Con Bill Clinton en los años 90, con Al Gore posteriormente, formé parte del gobierno del presidente Obama, trabajé muy de cerca con el presidente Biden y les digo eso por una sencilla razón. Si algo he aprendido a lo largo de ese camino, es que la mejor forma de predecir cuál va a ser el comportamiento político el comportamiento futuro de un político es analizar el comportamiento pasado de ese político. Y por eso creo francamente en este país y en esta administración en este momento. Porque el presidente Lasso lo ha dejado claro a través de su larga carrera profesional. Primero, que a lo largo de su vida ha apostado por grandes proyectos ambiciosos en los que muy poca gente creía y lo ha conseguido. En segundo lugar, porque como empresario reconoce perfectamente bien lo que ahora también reconoce como líder político, y es que en una economía como esta, donde no puede jugar, no tiene mucha latitud y flexibilidad sobre la economía política, la economía monetaria, dado que es una economía dolarizada, gracias a Dios, probablemente esté pensando en este momento en que lo único y más importante que puede hacer a corto plazo es traer inversión extranjera para que tenga un impacto económico en el desarrollo y crecimiento de este país, que genere riqueza para más gente, más rápido. Y por eso está haciendo todo lo posible esta administración para buscar y desarrollar nuevos tratados de comercio en todo el mundo. Un ejemplo de esto es lo que ha hecho en esta nueva ley para identificar y dar prioridad a la inversión extranjera, creando condiciones muy propicias para que el inversor extranjero venga a este país. Y desde luego, desde un punto de vista objetivo, el hecho de que este país tiene ya 11 acuerdos bilaterales comerciales importantísimos que le da acceso a un mercado de más de 800 millones de personas. Y por supuesto, de todos estos podemos resaltar el que está a punto de materializarse probablemente en los próximos meses del año, según lo que ha dicho el presidente recientemente, y es la Alianza del Pacífico. Es importantísima porque le daría acceso a 230 millones de personas adicionales, un mercado que representa casi el 40% del PIB de América Latina. Yo creo que la relación bilateral, comercial, política entre Estados Unidos y Ecuador pasa por un momento de fortalecimiento. Creo que francamente Estados Unidos ve a Ecuador con muchísima esperanza y sabemos que una relación fuerte bilateral es absolutamente necesaria
para la estabilidad económica y política de la región. Esa es mi opinión, no la del gobierno. Pero estoy absolutamente convencido de lo que digo. No en vano esperamos que en los próximos años se puedan crear esas condiciones para avanzar más hacia un tratado de libre comercio entre los dos países. Pero también hay que resaltar la capacidad que ha tenido esta administración para entender que no puede ser todo para todos. No puedes decir que todo es prioritario. Si todo es prioritario, nada es prioritario. Por eso creo en este momento de oportunidad para Ecuador, porque ha identificado ciertos sectores estratégicos donde sí hay que definirlos como prioritarios. Y en primer lugar, el sector energético. Es la columna vertebral de una economía moderna. Y cuando sabemos que de cara al futuro, en los próximos 9 años, se va a duplicar la demanda energética, hay que apostar por el desarrollo energético de este país. La minería. Yo soy un ecologista y yo no creo que la pregunta sea minería sí o minería no. La pregunta es, ¿minería responsable o minería irresponsable? Y en este país hay una gran oportunidad en cuanto a la minería, porque no hay revolución verde ni revolución digital sin más minerales críticos y estratégicos para el mundo entero. He ahí una gran oportunidad para este país. Y luego, por supuesto, las infraestructuras y telecomunicaciones. Eso es absolutamente vital para el desarrollo de este país. El sector agroalimentario, donde sabemos que la demanda de alimentos, y particularmente alimentos orgánicos, solo irá en aumento y será un sector estratégico para este país y para el mundo entero. Y por supuesto hidrocarburos, que insisto, a corto plazo tiene que ser gran parte del mix de la estrategia de este país. Pero definitivamente a mediano y largo plazo será muy distinto. Tenemos que aprovechar esto ahora para invertir en sostenibilidad, invertir en esos sectores estratégicos que le permita diversificar la economía de este país de cara al futuro. ¿Dónde veo una inmensa oportunidad? Donde quizás no se está apostando tanto en Latinoamérica y en Ecuador, en los combustibles naturales, en los biocombustibles. Esto que ven aquí es un gráfico de cuál ha sido el comportamiento de la demanda de los biocombustibles en los últimos 20 años. La oferta y demanda mundial se ha multiplicado por 11 y todo hace ver y entender que de cara al futuro esta será la tendencia. Seguiremos creciendo de forma absolutamente exponencial en cuanto a la demanda. ¿Y por qué es una oportunidad para Ecuador? Porque cuando hacemos un análisis comparativo sobre la demanda y la oferta a nivel mundial en todas las otras regiones, la única región que tiene más oferta que demanda es Latinoamérica. Todas las otras regiones del mundo necesitan más de lo que son capaces de producir. Esa es una oportunidad fantástica para el Ecuador, de apostar por una transición de ese sector de combustibles hacia biocombustibles. Y ahora los llevo a la tercera parte de mi presentación y la última idea. El COVID ha hecho que Estados Unidos tenga que reubicar y redefinir cuál es su cadena de suministro y de dónde viene esa cadena de suministro. Eso es una gran oportunidad histórica que va a marcar un antes y un después para este país si sabe jugar sus cartas bien. El COVID hizo que Estados Unidos, la economía más potente y más rica del mundo, se viera mendigando en los mercados internacionales mascarillas, respiradores, material sanitario. Eso no va a volver a ocurrir. Si hay algo que sabemos perfectamente bien, demócratas y republicanos en Estados Unidos, es que tenemos que hacer algo al respecto. No podemos seguir teniendo una absoluta dependencia en China. Y por consiguiente sabemos que tenemos que reubicar nuestra cadena de suministro en ciertos sectores estratégicos de la economía. Miren, el 93% de todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China. El 64% de todo el material hospitalario y médico de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se fabrica en China. Eso no es sostenible y desde luego afecta de forma directa nuestra seguridad nacional. Y por eso creo que por primera vez en muchas décadas Estados Unidos entiende que el desarrollo y la estabilidad económica de la región tiene un impacto directo sobre nuestra propia seguridad nacional. Esto es una gran oportunidad histórica para este país, porque Latinoamérica tiene una serie de ventajas que no tiene China. Sí, a lo mejor la mano de obra será un poquito más cara, pero un contenedor tarda de China a Los Ángeles entre 28 y 34 días. ¿Saben ustedes cuánto tarda un contenedor de aquí a Estados Unidos? Entre 5 y 7 días. Y no solamente eso,
La fuerza laboral está mucho mejor formada en Ecuador que en muchísimas otras partes del mundo. Y la solvencia que tenemos y nuestra relación histórica bilateral entre Estados Unidos y la región es absolutamente importante. Estados Unidos ha definido en ese plan de gran inversión de recuperación económica una serie de partidas presupuestarias multimillonarias para crear los incentivos fiscales y financieros para los empresarios norteamericanos y los fondos de inversión norteamericanos que quieran reubicar la parte de la cadena de suministro a la región. Miles de millones de dólares que se van a invertir para que estas empresas vengan a invertir a Latinoamérica. En 3 áreas absolutamente estratégicas para nosotros en Estados Unidos. En primer lugar, la salud. ¿Sabían ustedes que ya no se fabrica ningún tipo de aspirina en Estados Unidos? Ni tampoco se fabrica morfina. ¿Sabían ustedes lo que les he mencionado de los antibióticos? Vacunas. Tenemos que ser capaces de poder producir y fabricar las vacunas en la región y no depender de otros. En segundo lugar, la seguridad alimentaria. La absoluta dependencia que tiene Estados Unidos en los fertilizantes de Asia y de China en particular ponen en peligro nuestra propia seguridad. Y particularmente en agroquímicos, en alimentos. Esto va a cambiar. Y en tercer lugar, los minerales críticos y las tierras raras, sin los cuales no hay revolución verde, ni hay transición energética. Y por supuesto no hay una transición y mayor digitalización de nuestra economía para que seamos más competitivos en el siglo XXI. Es absolutamente necesario. Esa para mí es una gran oportunidad para Ecuador. El momento es ahora. He aquí las tres ideas que quería compartir con ustedes, que el mundo estaba ya en mitad de una transición a un nuevo modelo económico y el COVID solo ha inyectado velocidad y absoluta transversalidad geográfica en todo el mundo. En segundo lugar, que en Ecuador se están creando hoy las condiciones propicias para que la inversión extranjera pueda participar de forma directa en el desarrollo y crecimiento económico y prosperidad de este país, para que sea un modelo de economía o definir el concepto del tiempo. Una era cronos, cronógrafo, el tiempo lineal, el tiempo que se puede medir, un día, un siglo, un minuto. Pero luego los griegos tenían una segunda palabra maravillosa, que es kairos. Para los griegos el momento kairos es el momento de la oportunidad, el momento del gran cambio. Cuando algo ocurre, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Un grupo de jóvenes en las calles del Cairo, en Egipto, deciden salir a la calle y convocar en las redes sociales a millones de personas que dan un paso al frente y exigen un cambio político. Ese es un momento kairos que da nacimiento a la revolución y a la primavera árabe. Nosotros que hemos trabajado toda una vida ahorrando dinero para comprarnos o invertir en una empresa y todo cambia y ya nada ser igual. O en una empresa cuando se apuesta por un nuevo proyecto que lo cambia todo, que genera empleo, genera actividad económica, tiene un impulso en la riqueza de muchísima gente y todo cambia. O a nivel personal, los que somos padres y hemos tenido hijos, esos son momentos kairos en la vida. La pregunta con la que los quiero dejar a todos ustedes no es en absoluto si estamos o no ante un momento kairos aquí, hoy, en el Ecuador. Lo estamos. Y aquellos que no quieran verlo sufren de miopía autoinducida. Les dejo con esta pregunta. ¿Seremos capaces de entender que este momento es el momento oportuno para el cambio necesario en este país? Y que tenemos que hacerlo no solo porque es lo ético y lo correcto, y desde luego lo más competitivo para este país. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos y por las próximas generaciones. Muchas gracias.